Aquí estamos en Taretan, Michoacán, una ciudad dentro del estado de Michoacán. Y estamos hablando con el señor Fabio Coria, un historiador, un jornalista, un periodista, un cronologista, no solo de Taretan, pero de la área completa del estado de Michoacán. Señor, buenas tardes, gracias por estar aquí con nosotros. Muy buenas tardes, con el gusto de saludarte, a tus órdenes. Taretan es un pueblo chiquito, pero riquísimo en historia. Muchas cosas han pasado acá, es un sitio bello, un sitio que yo digo a mucha gente que hay que visitar. Yo les digo que México es muy más que nada más Cancún. Que si uno quiere de verdad conocer a México, hay que conocer a su gente, hay que hablar con la gente en la calle, hay que comer en la calle, hay que interactuar con la gente de la calle si quieres de verdad conocer a México. ¿Estoy correcto? Sí, en efecto. Lo que es México, Michoacán, es una gama de gente, es una gama de cultura, es una gama de colores, de sabores, de mucha gente cálida que ama a su tierra y que tiene particularidades muy importantes, sobre todo tradiciones y cultura. Esa es la mejor posesión, la mayor riqueza que un pueblo como Taretan, como Michoacán y como todo el país tiene para ofrecer al mundo. Bueno, déjeme corregir mejor lo que yo dije inicialmente. Cancún, nada de mal con Cancún, un sitio bello. Pero cuando quieres conocer a un país, sea qué país es, hay que viajar un poquito más lejos que las zonas turísticas, que los campos a donde están cerrados para playas y esas cosas. Hay que mezclar. Cancún tiene su belleza, pero Taretan también tiene su belleza. Sí, indiscutiblemente que nuestro país es conocido en el extranjero más por sus playas, ya sea estas del Golfo de México y no se diga estas del Pacífico, pero si verdaderamente el visitante, el extranjero, quiere conocer las entrañas de México, tiene que ir a los sitios coloniales, los pueblos mágicos sobre todo, y en el caso de Michoacán es privilegiado porque tiene más de 10 pueblos mágicos en donde el canto, la belleza, las tradiciones y costumbres son importantes conocer. No solamente México debe ser conocido por sus playas, que son únicas en el mundo, ¿sí? Pero sobre todo también por esos pueblos mágicos. Pueblo mágico es una denominación de aquellos sitios culturales que guardan historia y que guardan una fisonomía, una arquitectura muy especial, pero sin embargo también hay pueblos que sin llegar a ser denominados pueblos mágicos por la UNESCO, como en el caso de Taretan, Michoacán, guardan una historia muy importante, guardan un legado cultural e histórico fundamental. Por eso Michoacán se precia de ser la cuna ideológica de la independencia de México. Si bien el proceso, la lucha de independencia inició en el estado de Guanajuato, aquí en Michoacán se gestaron las ideas, la ideología muy importante que dio origen a aquella lucha de Guanajuato. Y así Michoacán en el periodo de la Reforma, en el periodo de la Revolución, que son tres grandes de las transformaciones más importantes de este país. Y este tipo de pueblos en el que estamos guardan un gran legado cultural, histórico y de tradición, mucho que ofrecerle al mundo. Bueno, señor Flavio, antes de más, que ya tenemos unas tantas personas mirando la entrevista en vivo, a mí me gustaría que la gente de allá, nosotros somos una página enorme en Nueva York, Yonkers, Bronx, que nos está mirando. Me gustaría que ellos supieran quién es usted, la gente de allá, para saber que usted habla con conocimiento de la palabra.
está hablando con conocimiento. ¿Qué hace usted? Que me dicen que usted ha escrito 2 libros. Háblenos de eso, cómo conseguir sus libros, a dónde buscarlos, a dónde comprarlos y a dónde aprender más de lo que usted hace y de lo que usted tiene que decir. En el estado de Michoacán hay una asociación de cronistas. Esta asociación de cronistas reúne a todas aquellas y a todos aquellos historiadores en chiquito, historiadores locales. Son los cronistas de estos pueblos, de estos municipios, y su servidor es cronista de Taretan, Michoacán. Soy de profesión comunicador y me dedico al periodismo durante más de 35 años y a redescubrir y a difundir la historia, en este caso de este pueblo. Por eso soy cronista de Taretan, pero además también soy coordinador de comunicación social del Instituto Mexicano del Seguro Social en todo el estado de Michoacán. Pero mi labor fundamentalmente es la comunicación y es el periodismo. Bueno, pero como estamos en Taretan, vamos a hablar un poquito de la historia de Taretan. Hay una árbol que está mismo atrás de nosotros, que ahorita voy a mostrarlo a la gente. Esa árbol tiene una historia. Si esa árbol pudiera hablar, contaría muchas cosas. Pero como la árbol no puede hablar, usted hablará en nombre del árbol, por favor. Sí, por ejemplo, este árbol que tenemos aquí a mi costado izquierdo es lo que se denomina laurel de la India o trueno. En México así lo conocemos. Este árbol fue plantado por mi señor padre. Estoy hablando de 1920, del siglo pasado. Y bueno, pues está cumpliendo prácticamente más de los 100 años de vida del mismo. Y ha tenido mucha historia porque al final de cuentas, en el periodo post-revolucionario, en el periodo de 1940 o 30 y tantos del siglo pasado, sus ramas servían para colgar a aquellos malhechores, la gente que se dedicaba al abigeato, a asaltar en aquellos caminos a los hacendados, y para que la Guardia Nacional de aquel entonces, los que cuidaban los caminos, como una forma de advertirle a la población y de advertirle a los malhechores, a los delincuentes, lo que les podía pasar si seguían incurriendo en este tipo de actividades, era amanecer colgados y estar expuestos ante el público como una forma de inhibir y de bajar los delitos en las primeras décadas del siglo pasado. Pero es un árbol que se ha significado como una figura ambiental de esta plaza principal en Taretan, Michoacán. Habrá que recordar que Taretan, donde estamos aquí parados, es prácticamente parte de la zona centro de Michoacán. Queda en las colindancias entre la tierra caliente, aquí ya empieza la tierra caliente michoacana, el calor, y aquí en la parte norte también está lo que es la meseta purépecha, la zona indígena. Esta es una zona de transición. Estamos en la plaza principal y el clima aquí es templado, pero si va uno 100 metros al norte, ya encuentra uno los pinos, la característica de la zona fría. Y si baja aquí uno al Ingenio a 500 metros, ya la tierra es más cálida. Luego se siente el calor característico de la tierra caliente en Michoacán. La gente me está preguntando acerca de esa árbol. ¿Esos son factos o son leyendas del pueblo? No, ese tipo de hechos que realmente sucedieron fueron contados precisamente por nuestros abuelos y nuestros padres. En el caso de mi padre o la gente que nació en las primera década del siglo pasado y que tuvieron oportunidad
de ver ese tipo de hechos. Y además este tipo de cosas sucedía no solamente en Taretan, en el periodo después de la Revolución Mexicana, en muchos pueblos del país sucedía este tipo de cosas, en donde la gente del gobierno tenía que apresar a los malhechores y los exponían públicamente. Esto está documentado, es algo que realmente sucedió, y este árbol es testigo de estos hechos que estamos señalando. De esos factos. Sí. El año pasado, cuando yo estuve acá, yo visité la iglesia nueva, que mucha gente dice que es la iglesia vieja, pero la realidad no lo es. La iglesia vieja es la que está aquí. Así es. Pero cuéntenos, ¿qué pasó con esa iglesia? ¿Por qué está en ruinas? Muy importante, esta iglesia que tenemos también a nuestro costado, aquí a la izquierda, en la plaza de Taretan, bueno, pues esta es del siglo, esta también, si uno encuentra los primeros libros de bautizo, son de 1790. Habrá que advertir que Taretan es una población importante y que en 1831 se erigió el 10 de diciembre de este año como municipio. Los principales municipios de Michoacán se erigieron como tales de acuerdo a la ley del 10 de diciembre de 1831, y Taretan era cabecera municipal. Pero lo importante de esto es que a Taretan pertenecían como tenencias Tingambato, que hoy es municipio, Urecho, que hoy es municipio, o Siracuaretiro. Me refiero a una gran extensión de terreno por la importancia cultural y sobre todo por la importancia económica que guardaba Taretan en este periodo de tiempo del que hablo, 1831. Había periódicos antiguos, había orquesta de música, se troquelaban monedas conocidas como del vástago en 1831, imprentas, es decir, había una gran actividad económica que se denotaba por la gran cantidad de haciendas azucareras, en donde se producía azúcar de acuerdo a fabricación antigua, se exportaban frutales, ganado, una actividad muy próspera y productiva de esta población. De tal suerte que en 1868 hubo un colosal incendio en esta población que prácticamente sepultó a la misma. Cuentan, eso no está documentado, pero cuentan que unos sujetos en estado de ebriedad, el lunes 6 de abril de 1868, entraron aquí a esta iglesia de San Ildefonso a bautizar un perro en su interior, con todos los honores que conocemos de la celebración de un bautismo, en la pila bautismal, con los santos óleos, etc. Pues esto es considerado un sacrilegio, de tal manera que también realizaron su propio festejo en la misma cuadra donde está el Palacio Municipal, aquí a la izquierda de nosotros. En la parte posterior fue el festejo de este bautismo, amigo, de tal manera que estando en el festejo del bautizo del perro, también la música, la comida, el jolgorio, etcétera, hicieron accionar lo que son juegos pirotécnicos, cohetes pues, y uno de estos cayó en el mismo tejado y empezó un colosal incendio en la población. Lo del incendio sí está documentado, escrito en el periódico El Constitucionalista del gobierno del estado de Michoacán de 1868, y ahí te describe que de una manzana se pasó a otra, es decir, eran 11 manzanas en total de la población, se quemaron 8, hubo
decenas de heridos, 7 muertos, etc. Prácticamente se quemó el pueblo. Por eso estas construcciones es ya reconstruido a partir de 1868. Se quemó el Palacio Municipal, se quemó el templo, por eso hay una inscripción ahí arriba a la entrada del templo que habla de 8 de octubre de 1875. Fue cuando terminó la reconstrucción del templo. ¿Y a qué vamos con esto? Porque al final de cuentas nos señala la historia, esta así verbal, que como una forma de desagravio ante ese sacrilegio del bautizo del perro, los taretenses se pusieron de acuerdo para levantar un nuevo templo en la parte norte de esta población, donde no se había quemado. Por eso aquel se llama Templo Nuevo. Y prácticamente su construcción inició en 1890, 1895 y estaba terminado todavía en 1910. Pero se vino la Revolución Mexicana, después la lucha cristera, y esto hizo detener los trabajos, pero prácticamente estaba detenido. Y lo peor del caso es que el desinterés de la autoridad, el desinterés y la apatía de esta misma población, como si la maldición todavía no fuera poco, dejó que ese templo se viniera prácticamente abajo y hoy está en ruinas, pero es el Templo Nuevo, así se llama. Este es más antiguo, por supuesto. No, hablando de historia y revolución mexicana, nos dicen que José Morelos vivió no lejos de donde estamos. ¿Eso es correcto? Que hay unas ruinas, no sé si es algo oficial, pero eso me cuentan. Usted sabrá más que yo. ¿Nos dice algo de eso? No, hay un historiador que se llama Ernesto Lemoyne que durante mucho tiempo sostuvo la tesis de que en la hacienda de Tahuejo, perteneciente a este municipio, había trabajado como joven, como arriero, José María Morelos y Pavón. Pero él mismo, ahora en la década de los 80, lo acaba de desmentir. Él acepta su hierro histórico y señala que es otra hacienda, también llamada Tahuejo, pero que pertenece al municipio de Parácuaro, Michoacán, cercano a Apaxingán, en donde ya como generalísimo Morelos, bueno, impulsa lo que es las bases jurídicas con la Constitución de Apaxingán, pero está descartado de que el joven Morelos, cuando arriero, haya trabajado en la hacienda de Tahuejo perteneciente a Taretán. Es en Parácuaro, ya lo demostró con documentación. Bueno, para concluir la entrevista, le doy muchas gracias. Aprendí bastante. Vamos a terminar, o casi terminar, con dejarnos saber, perdone mi español no es 100%, no a dónde, cómo puede conseguir sus libros y cuáles son los títulos para que la gente que me está mirando, que quieran buscar el libro, que quieren comprar un libro, cómo encontrarlos. Bueno, uno es una compilación poética de poemas, canciones y corridos de Taretán, así se llama. Y el otro es el primer tomo denominado Taretán, tierra de luchadores sociales y poetas. Pero ambas ediciones están agotadas, no lo encuentran ni en línea ni en librerías. Próximamente o en otra ocasión te haremos llegar esto. Sin embargo, vale la pena que sigan ustedes lo que es una página de Facebook que se llama Taretán Tierra Viva, y de manera frecuente subimos hechos históricos, recordamos gente famosa que ha sobresalido de esta población. Es una tierra, Taretán, cuna de mujeres y de hombres ilustres. Déjame decirte que, por ejemplo, el campeón mundial de taekwondo en Memo Beijing,
China en el 2008, Memo Pérez, es de aquí. Sí, señor, hablamos allá, Claro, sí, entonces, ya hablamos, es un motivo de orgullo. claro, actualmente hablamos con su papá y con él estamos tratando ¿Cuándo de una vuelve a haber entrevista. Otro campeón olímpico, ¿no? Claro que nos llena de orgullo, pero déjame hablarte, en aquella esquina de la plaza vivió un gran poeta, Alfredo Mallefer Vidales, es el más grande poeta en prosa que haya parido el estado de Michoacán. Pero si de mujeres ilustres te hablo, algo que logramos los cronistas de Michoacán ahora apenas el día 2 de julio, que se reunieron en esta casa histórica que tengo aquí a mi derecha, fue... Viremos para que la gente tenga una idea de... Pásale, mira. Incluso pudimos dar a conocer que el actuar de una gran mujer como María del Refugio García Martínez. ¿Y quién fue ella? Fíjense que habrá que comentarles que a partir de 1910 en todo el país nada más votaban los hombres, los varones en todo México, y las mujeres pues se quedaron atrás. No fue sino que hasta un grupo de mujeres en 1935 conformaron un frente único pro derechos de las mujeres en este país, en todo México. Querían votar, querían participar en las elecciones tal como los hombres, pero la ley no se los permitía. Entonces se organizaron, anduvieron en todo el país, y quien comandaba a estas mujeres era una taretense, oriunda de este bendito lugar, Taretan, Michoacán, México. Habrá que decir que en 1953, en todo el país, se logró que la ley permitiera el reconocimiento a las mujeres de todo México para participar en las elecciones. Las mujeres en este país votan a partir de 1953, y esa lucha la inició una mujer taretense. Eso pues también nos llena de orgullo, por supuesto. Motivos de orgullo no faltan. Señor Flavio, una enciclopedia caminante que conoce la historia a fondo de Taretan. Recuérdense que hay muchas leyendas, pero la historia es constituida por factos, comprobantes. Sí. La gente habla y dice cosas, pero si no puedes probar, si no hay factos atrás de esas leyendas, no es historia. Lo que el señor Flavio habla es historia, cosas que pueden ser probadas, que la gente tiene motivos de, o pueden chequear en documentación y ver que en facto eso pasó. Y en esta nota vamos a concluir. No se olviden de seguir a la página que el señor Flavio dijo. Una vez más, señor. Taretan, Tierra Viva, en donde escribimos pasajes históricos de esta población, y hablamos de sus mujeres y de sus hombres ilustres, por supuesto. Aquí estoy, yo y señor Flavio. Señor Flavio, ven, encuéntrase aquí un poquito más. En la verdad, lo que se dice, México lindo y querido, es verdad. Claro que sí, la verdad es de que es un gusto haber estado y recibirte aquí en nuestra casa en Taretan. Muchas gracias y hasta el próximo año, si Dios quiera. Aquí nos vemos.